que se trae. Vamos a ver lo que hay. Oro. Hay oro. Voy a tratar de ponerlo en la lupa. ¿Cómo andan, gente? Bueno, hoy es una botellita. Me han pedido que les muestre cómo hago mis botellitas de succión, snaffle bottle que dicen. Así que con métodos sencillos, si tienen que comprar algo, una vuelta me acuerdo, fui a buscar una botellita en una ferretería de pegamento de PVC, una bien chiquita, son baratas. Descubrí que puedo aprovechar el piquito, con el doble piquito, con la seguridad. Noté que era bastante blandito, se puede succionar. Y hoy dije, bueno, voy a ver lo que encuentro y ahí encontré alguna botellita en mi altillo, así que esa la aproveché y les voy a mostrar cómo se hace una botellita de succión para sacar el orito, digamos, todo lo que queda en el fondo del plato. Así que dale, nos estamos viendo. Acá tenemos uno. Este es uno de los que van al calefactor. Salen de la pared y entran al calefactor. Son de aluminio. Un tubito de estos de agua oxigenada. Guardo esta tapa y este dosificador. Este le quito el piquito y lo agujereo un poco más para que entre este caño. Este caño va a entrar acá y hay que calcular más o menos hasta la mitad de este frasco. Desde acá. Después yo quiero que esto dé una curvita. Este lo podría aprovechar así como está. Le doy una curvita así. Con la mano es fácil. Podría andar, un poquito más. Ahí está. Le hago acá el plano para que esto asiente bien en el plato. Una limita.
Se lo hago en este caso de chanfle porque lo encontré así. Pero se puede hacer también derecho. En ese caso lo limo acá un poquito. Acá voy a aprovechar también. Ahora le mato el canto. Es fácil porque es aluminio. Acá le hago lo mismo. Una limita redonda no entra. Pero acá con el cuchillito que siempre tengo conmigo, saco esto hasta que vea que no queda más borde adentro, para que el oro pase completo y no se trabe en esta parte. Bien, este tubito tiene 5 milímetros internos. Ahí quedó. Ahora agrando el agujero este. Va a tener que sacar bastante. Vamos a probar. Ahí entra perfecto. Bueno, la cuestión es que esto hay que hacer que entre hasta la mitad más o menos. Y esto quedaría fijo. Cada vez que lo desarmo, después puedo tironear de acá. Pero lo limpio un poco y le pongo un pegamento acá. Y también le voy a poner acá adentro un poco de pegamento. En este caso, tratar de meter algo de acá. Hay poco espacio. Puede ser un canito más fino también, ¿eh? Esto voy a tratar de calculo la mitad. Ahí estaría. Bueno, le pongo con abundancia en esta parte. Trato de que esto esté medio rayadito y limpio. Uso todo. Ahí está. Le voy a poner un poco acá también.
Listo, esto tarda ahora unos minutitos, unos 15 minutos. Los voy a poner ahí cerca del calorcito para que se seque. Esto va después acá. Esto, por supuesto que lo voy a usar también, lo voy a aprovechar. Y le voy a hacer un agujero. En realidad le voy a hacer un corte. Voy midiendo cuál es el diámetro. Acá está. Esto puede ser aproximado porque la única función que cumple es apretar esta pieza contra el frasquito. ¿Mm? Ahí va a ir. Así que bueno, este es el sistema que tengo yo. Voy a esperar que seque un poco. Listo, así no se echa a perder. Si no lo tiro. Bueno, acá tengo una botellita anterior que hice hace muchos años ya. Es el mismo sistema. Le puse un pegamento acá, el piquito este dosificador, se lo pegué, le calculé más o menos la mitad, un poco más. Esta es una botellita de adhesivo de PVC que encontré, así le sentí más o menos que era blandita, que estaba bien, el tamaño. Esto va acá y esto va como un segurito, así esto no se sale. Y bueno, acá tengo la botellita, acá puedo probar. Vacié el contenido de esa, el contenido de alguna de mis excursiones que apareció. Entonces diría, bueno, ponerle que esto está en el fondo del plato y chupa. Lo doy vuelta y listo, queda adentro. Bueno, y para vaciarlo es lo mismo inverso, ¿no? Se saca, esto todavía está un poquito fresco, pero ya está endureciendo. Sale y vacío. Listo. Nos vemos. A la próxima, ¿eh?